Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos los amigos de Comunicando con Almas? Bueno, yo les cuento que hoy es viernes de sueños. Hola, Sandra Valencia. Y este viernes de sueños tenemos la posibilidad de contar sueños. Hoy vamos a estar con Daniel Salvatierra. Em, Vamos a hablar de la casa y las estructuras. ¿Qué significa soñar con casas y con estructuras? Por aquí entran mis amigos de Insight F y D, que me encantan. Cristina también está por acá. Y estamos esperando a Daniel Salvatierra para que se conecte. Bueno, ¿cuántos de nosotros han soñado o hemos soñado con casas? Incluso muchas veces empezamos a soñar reiteradas veces con las casas. Casas viejas, casas nuevas, que estamos en un segundo piso, en un primer piso, que salimos volando de un edificio, que estamos caminando por un bosque y se vuelve una estructura. Bueno, hoy vamos a ver muchas formas en las que las casas nos hablan de lo que nos está diciendo nuestra psique. Muy bien, por acá estoy esperando a Daniel Salvatierra, debe tener problemas con su conexión. Vamos a ver. Cuando estamos soñando con casas, hablamos de una estructura interna. También si la casa tiene movimiento, si se mueve el piso o no, también tiene un asunto por acá para contarnos. Bueno, ya llegó Daniel, aquí lo conecto. Señor Daniel Salvatierra, buenas noches. Doctora, ¿cómo le va? Supremamente bien, muy contenta de que hoy sea viernes de sueños. Entonces cabe la pregunta, ¿alguno de ustedes tiene un sueño que nos quiera compartir el día de hoy? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A la ¿Cómo una. funciona? ¿Cómo funciona? Vamos a contar cómo funciona Daniel. Cuando alguien tiene un sueño para contar, pues yo me despido de Daniel, dejamos de compartir pantalla y la persona que quiere contar el sueño, pues la invito a que comparta pantalla y nos cuenta el sueño. Yo le hago unas preguntas, Daniel también escribe unas preguntas por el chat y allí definimos qué está pasando. Terminamos de contar el sueño y vuelve Daniel acá. Dice Floralba 929, yo sueño mucho al amanecer. Y bueno, y recuerdas cuando te despiertas, recuerdas los sueños, eres capaz de escribirlos. Bueno, Dani, ¿cómo te ha ido esta semana? Vea, hay buenas noches a todas las personas que están ingresando. Qué rico que nos van visitando, qué rico que están para poder hablar de los símbolos en este nuevo ciclo que estamos tomando de tomar símbolos que pueden ser muy representativos para los sueños. Entonces estamos cogiendo algunos símbolos para irlos recreando la posible significación a través de los sueños. Entonces, eh, para esta ocasión es muy curioso que yo, pues, sin pensarlo mucho, yo dije, ve, qué tan bacano, hablemos de las estructuras o de las casas. Hablemos, pongámosle las casas. Y el inconsciente lo escucha a uno, créalo usted o no. Entonces le manda situaciones en el afuera que están de acuerdo a eso que usted va a hablar el viernes, que se llaman las casas. Entonces es muy curioso porque esa es como la magia que yo veo como de este mundo de los sueños, en los cuales digamos que uno empieza como a percibir ciertas energéticas inconscientemente que haga que uno diga, el tema va a ser las casas. Y 8 días después pasó de todo con las casas en esa semana.
Es Lo- decir, vas a hablar de las casas, de las estructuras con conocimiento de causa. Sí, no se puede contar mucho porque el asunto está pues ahí pues como latente, ¿cierto? Entonces es muy cercano, pero entonces voy a contar alrededores que sí pueden dar como una idea de lo que sucede. ¿Listo? Entonces, bueno, Sandra Valencia era la que quedó pendiente de si iba a decir o no de sueño, ¿cierto? Estamos pendientes de alguien ahí, ¿cierto? No me acuerdo. Sandra, tú tienes sueño para contar. Es que Sandra nos contó un sueño con árboles y de hecho tenía una casa. ¿Así? Sí. Bueno, En el segundo eh, sueño que contó que estaba en el segundo piso de una casa, que había sí, dos personas que ella ¿qué hay? no conocía y que ella miraba hacia arriba, hacia la copa del árbol y no veía dónde el árbol acababa. Y el tronco del árbol era muy grande y las raíces muy grandes, tampoco alcanzaba a ver como las bases de esa raíz, pero estaba viendo el árbol desde la casa, desde un balcón en un segundo piso. Y habían una pareja Una pareja que ella no conocía. y ya no conocía. Hermoso ese sueño, ¿cierto? O sea, es que cuando uno va haciendo las lecturas, leyendo pues digamos que de Jung hace unas definiciones bien interesantes, porque él dice, vea, cuando usted habla con una persona del mundo consciente, le hace unas descripciones como persona, 30 años, con fiebre. Los Ujú. sueños hacen esa misma descripción en una forma muy instintiva, casi poética, y dirían una casa quemándose. ¿Sí me entienden? Entonces, Yo no. eso es lo hermoso del sueño, porque las casas están hablando normalmente de situaciones del ser humano. Las casas Sí, son construcciones que elabora el ser humano. Eh, una de las cosas que elabora el ser humano es, digamos, que las casas pueden ser de diferentes materiales, ¿cierto? Pero ujú, otra cosa que elabora el ser humano dentro de él es que el desarrollo de él como individuo. ajá. Entonces, las casas y también los árboles pueden estar hablando del desarrollo de la estructura, digamos que de su personalidad, al menos de la personalidad no movible, que es una casa porque es muy estable, ¿cierto? Sí. Eh, el- Otra forma de ver el desarrollo, la estructura de su personalidad es el carro. Uno no tiene un carro que no le pertenezca. Como está el carro, está usted. Así que mire bien cómo está usted y el carro, para saber cómo está Pero su... ¿estás hablando del carro de uno o el carro con el que uno está soñando? Con el carro que uno tiene físicamente, ¿cierto? El carro que uno tiene habla también de una estructura de la personalidad de uno. Es que no solamente hay muchos elementos donde se puede ver, digamos que holísticamente el cuerpo. Por ejemplo, en nuestra fisiología nosotros podemos saber en el ojo, que ese es iridografía, cómo está el cuerpo. Iridiología. Exacto. También podemos saber en la palma de la mano cómo está el cuerpo. También podemos hacer lo mismo en el empeine del pie para estimular ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de ver, digamos que holísticamente el cuerpo y en el afuera, digamos que es, en los sueños igualmente. Entonces, su casa es una representación suya, de su energética. Al igual Ujú. que El un carro. carro es una representación energética suya. Al Tú has igual contado, que muchos objetos que usted tiene. O sea, mire,
Hay gente que tiene un portátil y eso es un desastre, el portátil que tiene, ¿sí me entiende? Eso de eso no sabe, eso tiene repetido 20.000 veces una carpeta, entonces uno va viendo que hay unas cosas que no le funcionan en la cabeza y más o menos no le funcionan en el portátil, y lo mismo pasa con el carro. Si el carro le empiezan a pasar ciertas cosas, préstele atención a las cosas que le están pasando al carro, porque es muy posible que le estén pasando a usted. Entonces, todas esas, digamos que energéticas, son como las conexiones energéticas que tenemos nosotros con nuestros objetos de poder. Y por supuesto, ellos se van a comportar más o menos como nosotros tenemos la relación con ellos, ¿cierto? Es una, Siento que, abuelitas, las cosas se parecen a tu dueño. Luis Enrique Mejía contaba que él tenía una motico, y entonces que él le puso el nombre pues de una mujer, y le decía tan hermosa, y le daba pues como palmaditas en el sillín, y entonces ese era el amor del hombre, entonces la tenía pues como un lojito, ¿cierto? Pero el asunto era que él decía que uno tiene una relación con los objetos, ¿cierto? Una relación energética muy real, aunque algunos la percibamos, hay otras personas que no las perciben, pero a nosotros, fíjese muy bien cómo anda su carro, y eso puede ser una radiografía de cómo anda usted energéticamente, ¿cierto? Si por ejemplo, eh, por ejemplo, el carro está muy mal puestenito por fuera, por lantas de pintura, pues fíjese en la estructura que usted tiene para salir a la calle, ¿cierto? Si el carro, por ejemplo, está desinfladita las llantas, o amaneció pues con una llanta desinflada, hay algún desinfle en usted, ¿cierto? Entonces es muy posible que haya bajita energía en usted. Si el carro le está fallando, digamos que por asuntos de aceite, podría estar refiriéndose a que hay una cosa que hay que suavizar dentro de usted, ¿cierto? Entonces, Es que para mí es muy claro, porque cuando hace muchos años yo tuve unas relaciones o una relación muy tortuosa, y en ese tiempo yo tenía una motico. Cada que yo estaba mal en temas del amor, a mi moto se le dañaba el carburador, corazón. Cada que yo tenía como una decepción, necesito de llanta. O sea, eso sí es muy cierto. ¿Para qué? o ¿Y sea, qué pasa con las casas, Dani? Con las con las casas que, también. Las casas, ¿cómo es su casa? como es su casa, es usted. Entonces, ojo, cuando en la casa están pasando cositas, ve una goterita, ve Mm. una llave de un inodoro que no cierra, mira unos switches que no prenden o que no apagan, que uno los prende y no sabe si prendieron o no. O sea, todo eso está pasando dentro de usted. Entonces, muy, muy bueno si usted lo ve simbólicamente, ¿cierto? Claro, Entonces, en estos días eh, se estaba yendo el agua y no nos dábamos cuenta. Y la pregunta que nos hicimos fue, hey, ¿por dónde se nos está yendo la energía? Pilas, pilas, sí. Identificamos y no volvió a fallar. O sea, hicimos plomería haciendo un cambio en nosotros. Dice la tiza de Jung, hola, dice, no había alquimia. Es cierto, no había alquimia. En esa relación no había alquimia. vea, es que una de las cosas más interesantes, y pues y ya entrando en tema, cierto, hace rato entramos, pero nos desviamos un ratico ahí para el carro, pero era para decir que hay muchos objetos que tienen relación energética con nosotros y que pueden aparecer en los sueños, como hemos hablado, por ejemplo, del árbol, que es una representación de la estructura del desarrollo humano. La casa también es una representación muy clara. De hecho, digamos que como estaba contando en el sueño
anteriormente, Jung dice que el inconsciente tiene para mostrar las cosas, asuntos que tienen que ver con cosas instintuales. O sea, que para él, digamos que un hombre con fiebre lo puede representar ahora sí como el hombre, como el desarrollo de la estructura, ¿cierto? Entonces lo puede representar como una casa, y si tiene fiebre, pues a la casa le pone fuego. Entonces el hombre es la casa, la fiebre, el fuego. ¿Sí me entiende? Entonces Otra de esa... vez, pero ¿cuál es el hombre? O sea, ubícanos otra vez, yo me perdí. Estás hablando que Jung decía que qué. Un sueño, ¿sí? Un sueño. Vamos a ver una representación desde el mundo consciente y del mundo inconsciente. ¿Listo? Correcto, listo. El mundo inconsciente es un médico y el mundo inconsciente pues es el sueño. ¿Listo? Entonces, El a este lado, consciente es el médico, el el médico, inconsciente es el sueño. sueño, sí. Sí. Entonces, al médico le dicen, diga lo que le pasa a esa persona. Entonces él dice, hombre, 30 años, fiebre. ¿Qué dice el sueño? Casa eh, ardiendo por fuego. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, hombre, casa. Fuego, pues, perdón, fiebre, fuego. Esa es la relación. Es decir, Ya, por eso las relaciones digamos que en el mundo inconsciente tienen que ver con lo que Jung llamaba elementos arquetípicos. correcto. Entonces, esos elementos arquetípicos son los que tienen información o digamos que paquetes de información asociados con usted, y por eso se le presentan a usted, porque a usted no se le aparecen todos los arquetipos del mundo, ¿no? A usted se le aparecen unos arquetipos, hay otros que no le aparecen a usted, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque puede ser que usted viva aquí en Medellín, hay otros arquetipos que el hombre de la estepa de Rusia le aparecen diferentes, ¿cierto? Porque están Claro. tocados con diferentes realidades. Por Entonces, ejemplo, el oso a un hombre de Rusia que vive en el campo le significa una cosa desde lo arquetípico. A nosotros en la ciudad soñar con un oso nos significa otra cosa. El arquetipo sería un poco más global, mientras que para el hombre en Rusia tendría un poco más de significado eh, con su entorno y con lo muy pragmático que le esté pasando en su vida. Dice la tiza de Jung, hay una energía densificada y está bloqueando su flujo normal. sí, correcto. Es decir, bueno, si a nosotros aparece osos, diríamos Santa Rosa, ¿o qué? Santa O el Rosa. oso que cometió en la última borrachera, pues. Un oso bien peludo. Dani, hay dos personas que nos están contando sueños aquí en texto, pero hoy no Sí, sé por qué está tan difícil leerlo. Yo quisiera saber, mira, espérate, yo miro aquí quiénes son. Una de ellas es Floralba, que nos cuenta algo de un sueño con la mamá, y la otra es Plisados Coral. Yo quisiera saber si alguna de las dos nos quieren contar el sueño. Los dos hablan de sueños con casas. Lo que pasa es que así, yo puedo leer, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es muy interesante cuando nos contar, pueden contar. Entonces, ¿cómo claro. funciona para Floralba y para Frisados? Es que Daniel y yo nos despedimos y comparto pantalla con la persona que quiere contar el sueño, nos cuenta el sueño viéndole la carita y, y ya luego nos despedimos y vuelvo a llamar a Daniel para que analicemos el sueño. De eso se trata. Y aquí todos somos amigos, así que contar un sueño es develar mucho del interior, de las cosas que están pasando y que a veces uno no quiere hablar y no quiere contar, pero los sueños lo muestran. O sea que es un asunto
de intimidad, de revelar intimidades, pero es bonito. Entonces, que esa manito significa que sí, Lizados, te invito a compartir para que nos cuentes el sueño. Es que la manito, no sé, pues implica chévere, pero otro día, o listo, ponme en pantalla de una vez. Díganme, ¿sí o no? Sí, sí, ay, sí, qué emoción. Entonces, Sí, Dani, hablamos con Plisados Coral, listo. Me despido de ti e invito a Plisados Coral. Vamos a conocer quién hay detrás de ese nombre. Gracias. dale. Bien, aquí esperamos a que Plisados Coral se conecte para que hablemos. Debes darle a aceptar a la invitación que te acabo de enviar. Y ojalá estés cerca del router. Toralba también dice que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Qué rico que nos vas a Qué compartir. rico que nos Pues, vas a compartir. ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Marley Gallego. Encantada, Marley. Encantada, Marley. Cuéntanos tu Bueno. sueño. Cuéntanos tu sueño. Bueno, te cuento, o sea, en el sueño, y me ha pasado pues repetidamente, estoy en una casa, o sea, no es mi casa ni es una casa pues que yo conozca. Y siempre está mi mamá, ella ya falleció, siempre está ella y la casa por la plancha pues o por el techo empieza a filtrarse el agua y las paredes se quiebran y es como pues, o sea, como se ve como destruida, siempre pues hay como ruinas y hay cosas así. Entonces, no sé, me parece muy curioso porque me ocurre pues en repetidas ocasiones. Entonces, quisiera saber Y como siempre que, es con tu mamá. con tu mamá. sí, casi siempre aparece ella en el sueño, siempre está. Bueno, entonces vuélvenos a contar Vuélvenos a contar uno de los uno sueños de los sueños con las escenas con que las escenas recuerdas. que recuerdas. A ver, estamos nosotras pues en una casa y de pronto es como si empezara como a sacudirse el piso, pues el suelo y las paredes empiezan a quebrarse y pues y por el techo empieza a filtrarse agua como cuando pues hay una gotera, está lloviendo, pero es pues bastante, es abundante pues el agua que cae. Y ya, y nosotras tratamos pues como de buscar pues como dónde pues refugiarnos, dónde escondernos pues de lo que está sucediendo. Básicamente es eso. Y este sueño, Este ¿cuándo sueño, ocurrió? Pues la última vez que tuve ese sueño fue hace más de 2 meses. Bueno, ¿hace ¿hace cuánto cuánto se fue tu mamá de se este fue tu plano? mamá de este plano? Hace 4 años y 5 meses. Y la muerte de Y la ella fue muerte de ella fue por una enfermedad por una traumática, enfermedad traumática, Sí, poco tiempo. poco tiempo. sí, fue una enfermedad. Ella, eh, a ver, a ella le diagnosticaron cáncer de hígado, pero ya pues en estadio terminal, ya estaba muy mal. Y duró 3 meses pues después de que ya le diagnosticaron esa enfermedad. Y pues Dolor. fue muy doloroso, sí. ¿Y cuántos ¿Y años cuántos tenías años tú tenías cuando tú cuando se murió tu madre? se murió tu madre? 37. Vale. Vale. Bueno, ¿a qué te Bueno, ¿a dedicas? qué te dedicas? Yo tengo una empresa de procesos en telas, de plisados, por eso pues el nombre de la Ay, qué cuenta. bonito, qué bonito. Ujú, Qué bonito. sí. Bueno, Bueno, entonces pregunta Daniel, pregunta a Daniel, ¿quién es ¿quién es o quiénes son quiénes son nosotras nosotras cuando hablas al cuando principio? hablas al principio? Mi mamá y yo, o sea, estamos ahí. Algunas veces aparecen algunos de mis hermanos, pero casi siempre estamos ella y yo. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos hijos, ¿Cuántos hombres y cuántas hombres mujeres? y cuántas mujeres? Nosotros somos 15 hijos, somos 9 mujeres y 6 hombres. Qué familia tan Qué grandota. familia tan grandota. Sí, 15 hijos, 15 9 hijos, mujeres 9 mujeres y 6 hombres. y 6 y hombres. 6 hombres. Ujú. ¿Y el papá? ¿Y el papá? Mi Vive, papá vive. no, él falleció hace 20 años. ah, bueno, Ah, bueno, listo. listo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, pendiente, ¿me repites nuevamente tu nombre? Marley Gallego. Marley. Muchas gracias, Marley. Gracias, Marley. Ok, a ustedes. Vamos a ver qué dice Daniel Salvatierra. Daniel Salvatierra. Bueno, un abrazo. Para ti, gracias. Para ti, gracias. Bueno, me deja como pensando el sueño. Sí, porque pues, sobre todo que es con una persona pues como muerta, que es la mamá, que hace 4 años murió, ¿cierto? Y de Entonces, una enfermedad, el hígado, pues hablando del fuego, el hígado también habla del fuego, ¿cierto? sí, el hígado tiene como varias afecciones, o sea, uno tiene que mirar, por ejemplo, en el hígado está la ira, ¿cierto? Ujú. Y también pues fuego y también la decisión, ¿cierto? La O sea, decisión. Sí, Marley, mira, a mí me parece súper importante la pregunta que tiene Edgar de la tiza de Jung, y es si tienes alguna enfermedad actualmente. Cuéntanos, pues, tiene su relevancia, es importante. Bueno, entonces, aquí, y se me olvidó preguntarle si estaba en el primer piso o en qué piso estaba de esa casa. Y si esa casa tenía varios pisos o era una sola planta. Porque ahí también hay un tema. Yo me quedé pensando mucho. es posible que el sueño esté hablando de pronto de una estructura, ¿cierto? Que mira que dice que es una casa que no es de ella y que no conoce, ¿cierto? Entonces es una estructura, pero es una estructura como, bueno, no le escuché que era antigua, ¿cierto? Pero lo que sí era como que estaba abandonada, ¿cierto? Claro. Estaba en un primer piso y es una casa de 2 plantas. Y Ah, no tiene ninguna enfermedad que ella sepa. ok. Y ella habla de que hay unas fugas de agua. Mm. Dice, y que las paredes son, pues, como que se quiebran, ¿cierto? Ese Sí. es el primer relato. Y en el segundo habla de que, dice nosotras, estamos en una casa y que está pues como sucio, ¿cierto? Y parece que el piso está sacudiéndose. Claro, Y la estructura se resquebraja, exactamente. Gracias, Camilo. ¿Cómo estás, Cami? Qué rico verte por aquí. la También vi a estructura, Alejandro por aquí también. Qué rico. claro, eso es lo bonito que está como contando el sueño, que parece ser que esa estructura como que ya no soporta, ¿cierto? Porque eso es lo que está pasando. Entonces, estando con ella, con la mamá, y vea, puede ser un asunto inconsciente que ella viva en ella, que sea un aspecto de la madre en ella. Ejemplo. Discúlpame, hay que tener algo en cuenta, y es que este sueño, la estructura del sueño es repetitiva. No es la única vez que has soñado con eso, entonces eso Claro, también es una... eso podría estar hablando de que hay en ella ciertos rasgos de la personalidad de la madre y que ya se están resquebrajando. Y Vale, pues es probable que el sueño le esté diciendo que de pronto haga una transformación con algunos de esos aspectos. Porque si una estructura dentro de uno se empieza a resquebrajar, ¿cierto? Y habla de que no la conozca, eso puede estar hablando de que hay asuntos que ella no está viendo en ella que se están como desmoronando y de pronto no está atendiendo. eh, Sería interesante que atendiera su cuerpo. Ojalá, digamos que un examen, cómo está, porque acabo de ver pasar como, por ejemplo, a través de una situación
en el afuera con una casa, se resquebraja digamos que una estructura en una persona. Entonces, es muy interesante cuando los sueños hablan de un resquebrajamiento solo por medida, ¿cómo dijéramos eso?, de salud. Hacete un examencito de cómo estás, porque hay mucha humedad. Entonces, fíjese cómo está de humedad en el cuerpo, ¿cierto? También podría estar hablando de que hay unas paredes que se resquebrajan. Entonces, fíjese cómo está en la espalda, cómo está, digamos que las estructuras, lo que son estructuras, cómo están, digamos que los huesos. El otro asunto, la segunda versión es la que entra una cantidad de agua del techo. Entonces es posible que eso esté hablando de que esté entrando mucho mundo emocional, pero le está entrando, digamos que es de lo mental. Es como, eso podría causar una inundación en ella, ¿cierto? Si nosotros atendemos el sueño, si hay un techo que está entrando agua y agua, eso va a causar una inundación en el piso abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede, digamos que tener un exceso de yin en ella, ¿cierto? Entonces, un exceso de yin puede traer varias situaciones como por ejemplo, consecuencias en los riñones, o muchos miedos, ¿cierto? O sea, o digamos que esté conteniendo ese exceso de yin para no expresarlo. Es decir, es posible que esté teniendo muchas emociones que no está gestionando y se quedan atrancadas en la parte mental. Exacto, es decir, eso podría estar hablando de una persona muy racional, muy mental. Entonces le están llegando una cantidad de emociones y eso podría estar hablando de esa estructura que se puede estar resquebrajando. Es decir, es posible que el sueño estuviera diciendo, vea, usted tiene una estructura no adecuada para este tiempo y se le está, pues, por todos lados le está entrando agua, ya hay fugas, se está deteriorando. Entonces, hay una necesidad de cambiar la estructura que tiene. Podría estar hablando de eso. Y como está acompañada de la madre, lo que está hablando es de un aspecto femenino en ella y de un aspecto ancestral. Es la educación, es el referente que tenemos nosotras para construir nuestro femenino. La tiza de Jung, Edgar dice, y como está rondando los 40, también puede ser una crisis. Claro, es que cuando nosotras estamos viviendo la estructura de pensamiento y el sistema de creencias, las lealtades familiares que tenemos con nuestros antepasados, con nuestra familia y sobre todo con la mamá, que el lazo es tan fuerte, y cuando ya nosotras queremos dar un paso más allá, ser más nosotras y dejar a un lado como lo que no nos deja hacer propiamente lo que vinimos a hacer, entonces tenemos una crisis y tenemos un resquebrajamiento de estructura. Eso no está mal, eso es muy bonito, porque lo que quiere decir es que la manifestación de tu personalidad, de tu ser, está pidiendo un cambio y eso es muy bello. Es incómodo, eso sí, güey madre, eso incomoda mucho, pero como es de rico cuando uno empieza a encontrarse que ya está viviendo su propio deseo y no el deseo de los demás. Eso es una cosa hermosa. Sí, es que, mira, una de las cosas que uno tiene que entender es que tarde que temprano vamos a tener que pasar por unos episodios de transformación individual. Entonces, eso, quiéralo usted no, se va a dar. Entonces es muy bueno que esté preparadito, ¿cierto? Para esos episodios en esos tiempos. Sobre todo en este tiempo. Marley dice,
lo de la crisis es real. Mm, claro, ¿Qué claro. oportunidad de oro estás teniendo, Marley? Claro, sí, es que, mira, y el asunto es que de pronto tiene que ver con una concepción no muy, digamos que no muy adecuada para el momento que estás viviendo, porque si vos tenés, mira, cuando hay un vendaval, la mejor estructura no es ser un roble, sino ser una guagua, porque un bambú, porque O los una guardia. ventarrones, pues muy fácil parten un roble. En cambio, la guadua es muy maleable. Eso ventea lo que sea y ahí se va para un lado y va para el otro. Entonces, muy interesante que aprenda a ser guadua en este tiempo, no ser tan roble. Es posible que lo que pasa es que hay que entender que este tiempo, estamos viviendo un tiempo que, pues, que ya lo hemos dicho, no es un tiempo horrible por el coronavirus, es un tiempo duro y difícil por los tránsitos de los planetas que estamos viviendo. La humanidad ya ha pasado por estos tránsitos, no con un COVID, pero ha pasado por estos tránsitos. Entonces, en estos tránsitos han pasado, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los años 70 en Vietnam. O sea, allá han pasado estas situaciones en la humanidad. Lo que pasa es que a nosotros nos llegó con el tema salud y COVID, ¿cierto? Pero esto ha llegado en otras épocas con otros temas, ¿cierto? Con guerra nuclear, con muchas cosas, con guerra, digamos que mundial. Entonces, lo interesante en los tiempos que estamos viviendo es que nosotros tenemos que cambiar nuestra estructura. ¿Cómo? Una estructura más maleable para los cambios que vienen. Entonces uno tiene que ser un poquito flexible y dócil en este tiempo. Todo lo que sea así muy roble, son ventarrones muy duros, usted verá, ¿cierto? Sí, sí, ¿cuál es su estrategia? Claro, ¿Sí me entiende? sí. Dani, y yo creo que Floralba también quería contar su sueño. Floralba, ¿quieres hacerlo? Me cuentas. Ay, me cuentas si quieres y todavía estás por ahí. Em, claro, en este tiempo no es la primera vez, lo que pasa es que ya somos más, estamos más conectados, hay más información. Entonces, y digamos que estamos más invadidos de información y de consumismo y de, no sé, como promesas tan vacías para tantas cosas que se nos ha olvidado a muchos hacer proceso personal y, y a veces hay que acompañarse. Es más, yo diría que tener un proceso personal debería ser parte de la canasta familiar. Bueno, Floralba nos va a contar sus sueños. Voy a despedir para que nos rinda. Tenemos 20 minutitos. Perfecto. Por aquí empezó a llover. Pura emocionalidad. Vamos a ver. Floralba, debes darle a aceptar a la invitación que te acabo de decir. Bueno, muy bien. Hola, Floralba. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Muy agradecida porque tú también nos cuentes tus sueños. Esto es un tesoro. Cada que una persona cuenta un sueño, para nosotros es supremamente valioso porque aprendemos montones. Sí, y además que uno no lo sabe interpretar de cierta forma, ¿cierto? Uno cree, pero son muy complicados. Claro. Entonces, mi nombre es Flor Alba Gallo. Y yo sueño también mucho con mi mamá. Mi mamá ahora en noviembre cumple un año de muerta, ¿sí? Y normalmente yo sueño con ella haciéndome de comer, pero la última vez ella estaba, o sea, yo aparecí ahí y ella dijo así, no me he podido bañar, ¿sí?
y yo la veía, era como si hubiese acabado de tener un parto. Yo decía, parecía pues como, y yo bueno, yo me fui a hacerle de comer y la casa era como oscura, un poquito oscura, y se cocinaba como con una llama muy pequeña de gas y carbón a la vez, ¿sí? Entonces ya ella telefónicamente se comunica conmigo y me dice que ella entendía que yo quería estar ahí, pero que me cuidara mucho. Pero entonces sentí, eso fue todo. Yo, y ya, Wow. Entonces pero vamos a volverlo a coger por partecitas, porque tiene sí, muchos elementos. Otra vez, y yo te voy parando donde necesite preguntarte cositas. bueno. Yo aparecí como si ella me hubiera llamado, pero simplemente aparecí y la vi. Ella me dijo, no me pude ¿Apareciste en bañar. dónde? ¿Dónde? ¿En una casa? ¿En Sí, tu ella estaba en casa? una cama. ¿En No, una era cama? otra En una casa. casa. Otra casa que no Sí, sabes cuál es. no, y era, ahí estaba así, sí se veía un poquito la luz como del día. Estaba en una cama y decía, no me pude bañar. Y ella estaba como ensangrada un poquito, como si hubiera acabado de tener un parto, Sí. ¿sí? Entonces, y al lado derecho mío había pues no se veía, era un hombre, no sé si era mi hermano el pequeño o mi hijo, ¿sí? Simplemente yo sabía que había una persona masculina, pero era muy allegado, hermano o hijo. Ujú. Entonces yo le dije, ah, bueno, le voy a hacer de comer. Me fui a hacer de comer, fui a buscar y cuando prendí el fogón la llama era muy pequeña y se veía oscuro y también era como algo de carbón, como cuando se cocinaba antiguamente, Ujú. así como con las caperuzas y eso. Y ella me llamó telefónicamente y me dijo que entendía que yo quería estar ahí, pero que me cuidara mucho. Y ahí me despertó un bendito gato. Gato tuyo. Sí, Ah, bueno. ¿Este sueño ocurrió hace cuánto? eso fue antier. Vale. ¿A qué te dedicas? Yo soy auxiliar contable. ¿En la empresa que estás contenta o estás ahí, pero qué? Pues a ver, hay dos cosas. Hay cosas que no me gustan por las cuales no estoy contentas, pero me gusta el trabajo. O sea, es bueno, me gusta lo que hago y es bueno ahí, pero hay cosas que no. Entonces es como un poquitín, Ya. no muy amañada. Sí. Daniel nos está intentando preguntar algo, pero no entendí. ¿Quién día que quería estar ahí? ¿Qué? Yo no entiendo, Dani. Eh, ya, yo le entendí. Sí, bueno. Que mi mamá telefónicamente me decía que entendía que yo quería estar, no sé si en ese sitio o qué, pero que me cuidara mucho. Y ya me desperté. Bueno, ¿a tu mamá le gustaba lo que tú haces? Eh, no, yo no creo que se haya preocupado mucho por eso. Ella era una persona simplemente que vivía y no, ni sabía que trabajaba yo, No, solo estaba. Ujú, claro. Dani, sí, no te entiendo. Está preguntando Daniel, creo que es una pregunta. ¿Quién entendía que quería? sí, que mi mamá entendía que yo quería estar ahí, pero no sé si era que quería estar o en el lugar o no sé qué me quiso decir con eso, o lo que estaba haciendo, ¿cierto? A lo que me estaba como dedicando, que ella entendía, pero quería que me cuidara mucho. Eh, Me pregunta, ¿pérdidas de qué dan? ¿De hijos? Que pregunta Daniel que si hubo posibles pérdidas. Pues digamos que yo fui la segunda y no, obviamente no la vimos tener ningún parto, ¿cierto? Pero en un sueño anterior ella me dijo que había tenido un aborto, Antes de pero ti, yo no sabía. No, no se sabe. ya, Simplemente me lo dijo en sueños, te pues ya lo después de muerta, porque no supimos si era real o no. claro. Ujú. No, y es Y una ella sí, información, y sí se nos murió un hermano
que se murió el mismo día que ella cumplió años, pues ya de como de 40 años. ¿De 40 años el hermano o de 40 años tu madre? No, mi mamá se murió de 68 y mi hermano De de 40, 40. el mismo día del Ujú, cumpleaños de ella. sí. Claro, quedaron Y qué caso, y yo tengo 41. Ya, bueno, es como un ciclo que están haciendo. ¿Cómo sí. estás tú de salud? Pues yo me siento bien, lo único es que el abdomen sí me duele mucho, ¿Como para mucho. parir, como para tener un hijo o qué? A veces sí, Duele así, duele así. sí. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia con el parto? Las mías fueron muy buenas, todas fue parto natural, cero problemas, muy bien. Claro. Ese masculino que estaba en esa habitación contigo, que podría ser un hijo, un hermano, ¿recuerdas más o menos de qué edad estaba en ese sueño? ¿Cómo lo percibiste? Era, era menor. Yo Era le coloco, sí, por ahí unos eh, 14, no sé, algo así, pero sí era mucho menor. tu hijo Pues más, se llama parecido a un tío, a un hermano tuyo. no, Ah, es hija. mi hija, sí. O sea, yo tengo dos, pero mi hermano se llamaba Daniel y mi hija Daniela. Ya, bueno. Ujú. Listo, el cocinar como proceso alquímico interesante. Bueno, entonces vamos a ver qué dice Daniel. Y si tenemos otra preguntita, atenta pues a responder ahí en el chat. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Floralba. Un abracito. Bueno, gracias. Bueno, don Daniel Salvatierra. Wow. Me sentí como en esa habitación. Me sentí transportada a ese sueño. Sí, el sueño está sabroso. Mm. Hay varios elementos ahí interesantes pero es que hay unas preguntas que hay que hacer que, bueno, vamos a ver si se las hago o no se las hago. Listo. Es que hay Porque unas preguntas. son preguntas muy íntimas. Sí, Entonces, como Floral, vamos a hacer lo mejor que podamos para... información que nos has dado. Exacto, muy bien. Y porque, miren, cuando en los sueños hay sangre, hay unos contenidos muy íntimos que hay que preguntar íntimamente. Entonces eso, pues, en algunas ocasiones no es muy apropiado hacerlo públicamente. ¿Sí me entienden? Pero entonces vamos a aproximarnos al sueño porque hay varias, acuérdense, los sueños pueden tener pues varias formas de representar, ¿cierto? Y lo Sí, más interesante es que a uno el sueño le encaje en algún lado, ¿cierto? Digamos que al consultante, esa es como la idea. Entonces, bueno, hablando pues del sueño, este sueño también era como un poco repetitivo, ¿cierto? Hablaba que también era como repetitivo, ¿cierto? ella también ha soñado reiteradamente con su madre que murió hace un año. Exacto. Entonces, Y bueno, no le preguntamos de qué murió. ¿O sí? No. no, ve, no. Pues Floralba, si nos quieres contar, podría también ser una pista. podría ser una pista ahí también. Pues lo que pasa es que a mi modo de ver es muy curioso este sueño con varias cositas que le veo. Me parece interesante el asunto de gas y el carbón. Sí, esa Sí, mezcla. si usted mezcla, que decía que había pues un sitio donde cocinar, que había gas y carbón. Eso Y el fuego podría, era, la llamita era muy débil. ¿De esa- cáncer en dónde, Floralba? eso podría estar hablando de un fuego, de una tecnología y de otra. Es decir, ahora nosotros casi todos cocinamos con gas. Ujú. Antes se Con cocinaba carbón, con esa, leña, esa. con carbón de leña. Entonces nos puede estar hablando
de dos generaciones, la de la hija y la de la mamá. Yo creo que en el tiempo de la mamá alcanzó para carbón. En cambio la hija, pues yo creo que alcanzó es para gas, ¿sí me entiende? Entonces es posible que el sueño esté haciendo una correlación de dos generaciones u otras generaciones que curiosamente, miren el asunto, que era un cuarto como oscuro y con la llama muy bajita. Entonces, eso es lo más interesante, digamos, que a la hora de coger un símbolo, porque un símbolo es como, como un verbo, será como un verbo que le ponen diferentes adjetivos. Es decir, una habitación puede tener, digamos que una connotación, pero ya si es oscura, ya tiene otra connotación, ¿cierto? Y si ya había una llamita muy bajita, ya tiene otra, porque entonces ya es alquímico, ya es un asunto alquímico, o ya es la cocina, o ya es donde se cuecen los alimentos, o donde se da la alquimia en nosotros, en muchas partes. Puede ser la alquimia en la respiración, puede ser la alquimia en la digestión, puede ser la alquimia en lo sexual, puede ser la alquimia en lo mental. ¿Dónde se da la alquimia? Vamos con partecitas, ¿cierto? Entonces, El como en las... caso de que murió la mamá es de esófago. ¿De qué? Esófago. Esófago. O sea que puede ser, digamos que esté hablando de, de una forma, una alquimia respiratoria, ¿cierto? Como él Pero podría el esófago habla más es de la vía digestiva. digestiva. Entonces, porque miren, las vías digestivas, todo lo que tenga que ver con las vías digestivas, que es desde los dientes hasta el estómago, pasando por todo lo que pasa uno, Intestinos. son canales yin de absorción de materiales, una cosa concreta, muy concreta, que nosotros tenemos que transformar en nuestro cuerpo. Eso es muy yin, porque es muy material. Y las vías que son yang son las vías donde entra lo sutil, que son entonces las vías respiratorias, ¿cierto? Que ahí llegan y pasan hasta los pulmones. Eso es lo yang. Entonces, cuando hay, digamos que, decesos o problemas o digamos que aspectos con los cuales pueden llegar a enfermedades degenerativas, es que tienen que ver con algo que no se resolvió normalmente y normalmente está asociado a una parte del funcionamiento del órgano o del cuerpo. Entonces, si es, digamos que el esófago y dices que es digestivo, es muy posible que haya tenido algún asunto con la madre, pero pues no en la digestión, sino en esta partecita aquí, ¿cierto? Que es como muy cerquita también de la, bueno, no sé si se usará para la comunicación, porque es esófago. Pero bueno, Digestión. digestión. Camilo Velázquez dice, ¿en qué pudo haber elegido quedarse que para la madre representara una preocupación, una necesidad de advertir? Ah, es que se me salta pues de una para la última partecita, pero ojo, vamos con partecitas, así de a Tenemos poquito, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, la otra parte que me deja pensando es que dice que la mamá le dice que ella no ha tenido tiempo de bañarse, que estaba preparándole alimentos, primero que estaba preparándole pues como el almuerzo, ¿cierto? Y que después que le estaba preparando, haciéndole de comer, y que después dijo que no había podido bañarse y que parece que había acabado de tener un parto. Entonces esa relación es muy loca, porque es que un parto, pues, un parto y un almuerzo, pues como que uno dice, uy, qué secuencia tan loca, ¿cierto? Entonces eso podría estar hablando de que hay ciertas asociaciones con la comida y con los partos, ¿cierto?
Lo que pasa es que ahí hay un temita que no quiero tocar públicamente, pero que me parece interesante que al menos de alguna manera haga una cierta asociación con eso. Lo que sí me interesa es la última parte que dice, bueno, ¿cómo es que le dice? Que ella entendía por qué quería quedarse acá. Ese era el asunto, ¿cierto? Que ella le entendía por qué quería quedarse aquí. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? La última parte decía La eso. última parte que ella, yo entendí que era que no entendía por qué es que quería quedarse ahí, pero pues que la entendía que se quedara. Exacto. Que ella no entendía las razones, pero que entendía que se quedara, ¿cierto? Eso podría estar hablando de unas relaciones que han tenido, o sea, la forma de ver ella a través del, ella en el carbón y ella en el gas, ¿cierto? Que son diferentes épocas de cómo de pronto tendría un asunto de las relaciones de pareja. Porque ahí hay un asunto de sangre que es que hay que mirar un poco más. Pero Con más, pareciera con más lupa y más precaución, ¿cierto? Pero el asunto es que pareciera que sí, que hay un asunto de que una generación no entiende cómo la otra vive. Por eso el asunto del gas y el carbón, eso creería claro. yo. ¿Cierto? Y que hay un asunto por ahí que, sí, con el mayor gusto en privado, ¿sí me entiende? Sí, Muy bien. está, es- pues que ya tenemos todavía tiempito, sí, sí. Sí, Dani, tenemos 2 minuticos y medio por Bueno, ahí. tipos. Bueno, sí, a veces los sueños tienen a veces contenidos que, pues, que a nosotros nos ponen en apuros, ¿cierto? Porque, pues, uno no puede traspasar ciertas cosas, pues, en público. Entonces, No, pero y sin sobre embargo, todo que son delicadas y que es mejor tener más información para no ir a decir cosas que no son, ¿cierto? Porque como los sueños no son iguales, la interpretación de sueños no es igual, no es estándar, no es que para todo el mundo signifique lo mismo, entonces no podemos generalizar, pero sí exacto. dar unas pistas. Entonces, por eso es muy bonito cuando nos dan como estas pistas. Dice Floralba, sí, ¿y cómo te contacto? Muy fácil. ¿Cuál es tu número, Daniel? A ver, yo lo pongo 300, acá. Sí, 300 470, 470. 3506. Ah, tu celular sabe tu número, imagínate. Entonces, entiendan una cosita pues muy básica de las casas. Las casas son las estructuras. Cuando soñamos con casa, estás soñando con una parte tuya. Préstele atención. Y si hay cosas que no conozcas, hay aspectos tuyos que no conoces. A eso, préstele atención. Sí, cuando uno entra a habitaciones que no se conocen o una casa que es la propia, pero no la identificas, nunca has vivido en ella, Mucha habla oscuridad, mucha cuando hay oscuridad, muy oscuridad. inconsciente, muy inconsciente. Hay un Sí. aspecto del fuego inconsciente. Mm. Hay que mirarlo. Y Sí, que y que, pertenece que es un fuego que está con llama chiquito. pequeñita, sí, para un lugar que para ser iluminado necesita una llama poderosa, entonces de pronto hay que iluminar esa oscuridad. O para cocinar se necesita fuego. Ah, sí, Mm, excelente. bueno, interesantísimo. Los sueños definitivamente le dan a Mm. uno pistas y sobre todo herramientas para trabajar. Eso le ayuda a uno mucho en la terapia para ver cómo está y cómo va transitando pues como por todo el proceso. Los sueños muestran mucho eso. Daniel, muchísimas gracias. ¿Con qué seguimos el lunes? Es que había unas cosas que quería contar. ¿Será que sigamos con con las casas? Ah, bueno, sigamos con las casas. Porque Listo. para contar de edificios y Ay, estructuras, entonces claro, sigamos claro que casas sí. o estructuras, ya no solo la casita chiquita, estructuras. Listo. Dani, muchísimas gracias a todos. Sigan soñando para que nos cuenten. Un No abrazo. me digas. Ay, Chao. Cerucas, saludos.
Ve, no quiere cerrar. Tan charro. 5, 4, 3.